pero también podría solicitarse, en caso no haya un acuerdo entre ambos progenitores, podría solicitarse vía judicial, solicitando justamente el viaje, por ejemplo, en vacaciones escolares, viajar el menor de edad al extranjero, o en su defecto también tener la modalidad virtual o llamadas, videollamadas, y pueda comunicarse con el padre, ¿no? También tenemos en esta situación que el padre pueda venir a Perú y el tiempo que se encuentre en Perú pueda compartir con su menor hijo o hija. Porque todos buscamos alcanzar justicia. Usted tiene derecho. Y le damos la bienvenida a la abogada Mayda Mendoza. Ella es abogada experta en derecho de familia. ¿Cómo estás, Mayda? Muy buenos días. Katiuska, ¿cómo estás? Mucho gusto poder saludarte. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Hoy hablamos sobre la pensión de alimentos y el régimen de visitas, pero cuando uno de los padres está fuera del país, que es parte de una realidad nacional, ¿no? Los peruanos que viajan por un futuro mejor. Exacto, y se está viendo ahora constantemente justamente la situación de viaje de muchas personas que están residiendo fuera del país. Entonces hablamos de una realidad. Tomando en consideración el primer punto que mencionas sobre el concepto de pensión de alimentos, hay que tomar en consideración el artículo 92 del Código de Niños y Adolescentes, en el que no solamente habla de lo comestible, de la comida, como muchos padres o progenitores refieren que ya acudí con la comida diaria, semanal o mensual, sino más bien también tiene que ver con la habitación, tiene que ver con la vestimenta, tiene que ver con la educación, con la recreación y demás. Sobre este punto, Katiuska, incluso partimos como una consecuencia cuando dejan de acudir con la pensión de alimentos y justamente esa madre de familia tiene que buscar un futuro mejor fuera del país y quiere viajar fuera del país porque no tiene oportunidad de trabajo aquí en nuestro país, por tanto quiere viajar fuera y tiene mucho el impedimento de poder salir de viaje. O tenemos la situación de aquellos padres que ya se encuentran fuera del país y dicen quiero visitar a mi hijo o quiero ver a mi hijo. ¿Qué situación legal tendría que tener? ¿Una tenencia compartida o un régimen de visitas? Y ante el punto que referiste sobre el régimen de visitas con progenitores que se encuentran fuera del país, hay muchas formas de poder solicitar. Si bien es cierto, podría solicitarse bajo una conciliación extrajudicial entre las partes, pero también podría solicitarse en caso no haya un acuerdo entre ambos progenitores, podría solicitarse vía judicial, solicitando justamente el viaje, por ejemplo, en vacaciones escolares, viajar el menor de edad al extranjero, o en su defecto también tener la modalidad virtual o llamadas, videollamadas, y pueda comunicarse con el padre, ¿no? También tenemos en esta situación que el padre pueda venir a Perú y el tiempo que se encuentre en Perú pueda compartir con su menor hijo o hija. Hay varias formas de poder realizarlo, pero siempre en bienestar del niño y adolescente, como siempre lo referimos, Katiuska. Entonces, el problema viene cuando no hay acuerdos. Ahí viene la situación, ¿no? Y por eso que a veces suceden casos de sustracción de menor entre padres, porque entre padres no hay un secuestro. Pero sí hay una situación de que tiene uno de ellos la tenencia exclusiva, porque ambos tienen todo el tiempo la patria potestad, pero muchas veces confunden el concepto jurídico sobre patria potestad y tenencia. Una vez una señora me indicó que tenía 2 años luchando por la tenencia exclusiva de su menor hija y que con esa tenencia exclusiva como sentencia podía viajar ya al extranjero y se sentía liberada de poder irse fuera del país. Le tuve que dar la noticia que no era como ella pensaba, dado que para retirarse y salir del país tiene que haber una firma del padre y no es suficiente la tenencia exclusiva. Así es, Mayda. Vamos a conversar con el público a través de los números 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Mayda, ¿se puede habilitar un régimen de visitas cuando uno de los padres está en la cárcel? O sea, ¿puede ir el niño a visitarlo en la cárcel? ¿Esto es válido o no? Tomemos en consideración, Katiuska, algunos puntos importantes. Uno de ellos es que estamos hablando de un menor de edad y la cárcel no es que se encuentre habilitado justamente para niños menores de edad. Sabemos que sí pueden llegar porque incluso las embarazadas están con sus hijos dentro de una cárcel, ¿no? Purgando pena. Pero en una situación en particular tendría que solicitarse en una conciliación si están en un acuerdo, porque ahora de manera virtual también, pero acá tendríamos que entrar a un tema judicial
judicial, porque no puedes ingresar un celular, no puedes tener una forma de poder tener una audiencia virtual por conciliación, sino más bien tendría que hacer un proceso judicial, o en su defecto el padre puede pedir a un familiar, sea mamá, papá, me refiero a los abuelos paternos, que puedan tener cercanía con los hijos, ¿no? Y de esa forma tener un contacto y saber porque también va a depender mucho el hecho de poder exponer a un hijo a una situación como esa. Así es, Mayra. Así que vamos a recordar los números telefónicos. Aquí en la secuencia usted tiene derecho de radio exitosa 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Y ahora con las nuevas tecnologías, Mayra, también cuenta una videollamada también como parte de una visita. Sí, justamente en el año 2020 se aperturó este criterio tomado por los juzgados, dado que tenían en consideración justamente el COVID, ¿no? Exacto, por el tiempo del COVID, ¿no? En pandemia, justamente se habilitó esta modalidad, porque no se podía perder el vínculo entre papá, ¿no? O mamá e hijo, ¿no? Cuando había una situación de padres separados. Entonces, se podía realizar de manera virtual, y eso se ha plasmado todavía y continúa esa modalidad, incluso cuando existe denuncias o sentencias de violencia familiar y hacen que la mamá no pueda tener una cercanía con el papá porque hay medidas de protección, o incluso el menor de edad tuvo algún inconveniente de violencia justamente del padre en agravio del menor, también hay una modalidad de poder tener visitas de manera virtual. Así es, muy bien, tenemos una primera comunicación. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Señorita, buen día antes de todo. Soy la señora María. Yo tengo una edad de 60 años, señorita, mire. Y hace 2 años a mí me han dado la tenencia de mi nieta. Pero mire cuál es el problema de que, como usted dice, el papá está preso en el penal y cumple una condena. Y la mamá tiene también sus antecedentes, pero ella firma. Tiene problemas también, que hace cosas mal. Con la amiga me la dieron, pero ¿cuál es un problema, señorita, ahora que esa señora... El abogado le dictó 350 de pensión, sí lo deposita, pero después de 3 meses, de 4 meses, señorita, me obliga y me hace problema que le compre a su hija todo nuevo, todo de primera necesidad, y hace unos escándalos feos, señorita. ¿Yo cómo puedo hacer esas cosas por WhatsApp, hablándome todo? Y ahora ahí se llega a pedir la tenencia. Muy bien, señora María, muchas gracias, ¿no? Una abuelita muy consciente, con mucho amor, pero que tiene este problema donde la madre no pasa la pensión de alimentos como debería. Exacto, y está exigiendo algo que realmente como derecho corresponde justamente a ese menor de edad. Entonces, pero además también refiere Katiuska que ella exige, pero lo tiene que hacer vía judicial para no entrar en una discusión o en un conflicto. Se recomienda ello. Y el punto número 2, si la madre está agrediendo verbalmente a la abuelita, o está también el niño siendo testigo de esta violencia, hay que denunciar los hechos, porque lo que se está buscando acá es paralizar cualquier tipo de violencia. Entonces también consideremos ese punto. Así es, muy bien, vamos con la siguiente comunicación. Hola, buenos días. Señorita, ¿cómo está? Buenos días, les saluda Santiago Canales, una consulta con la doctora. ¿Cómo estás, Santiago? Sí, cuéntanos. Doctora, buenos días. Yo tengo un tema muy delicado. Hace 4 años que la mamá de mi hija no me deja de tenerlo por régimen de visita en las vacaciones de julio y diciembre. En los 4 años la señora justifica de que mi hija no quiere venir conmigo, porque esos 3 años la señora cada que llega a la fecha me pone una denuncia por maltrato psicológico, cosa que esas 3 denuncias ya archivaron, pero la señora aduce y lo manipula a mi hija de que no quiere ir conmigo. Yo cumplo con la pensión, voy a visitarlo de vez en cuando a Bancay, pero ya tengo esto, este año ya vi 5 años, pero yo trato de llevar la fiesta en paz, pero la señora, cada que vamos a conciliación, dice que no, que mi hija no quiere ir conmigo y que lo manipula, pues mi hija ya tiene 10 años, de los 5 años que se lo llevó. Alienación parental, ¿no? Sí, yo tenía a mi hija la medida de protección porque en el 2020, en pleno COVID, el padrastro me lo pegó a ella, a la mamá no importa, pero me lo pegó a ella, yo me la rescaté. Pero al año vino y con el año me lo quitó de vuelta y de ahí no me quiere dar a mi hija ni siquiera en las vacaciones, doctora. Bien, Santiago, muchas gracias, ¿no? Un padre valiente. Exacto, y hay grupos justamente de padres o madres de familia, en este caso hablamos de mamás, que pueden obstaculizar
este vínculo entre papá e hijos. Y manipular a los niños, que es un delito, ¿no, Mayra? Aquí en Perú como tal, como alienación parental, no está estipulado tal cual, pero sí esto llega a generar una violencia psicológica, porque se puede acreditar que de cierta forma hay una manipulación de parte de su progenitora para con la niña, con el niño. Entonces hay que considerar, tomar en cuenta este punto, pero si el papá se encuentra en una situación de ya una sentencia judicial donde él ya tiene un régimen de visitas y si no lo ha hecho, tiene que iniciar un proceso, porque aquí no va a ser una conciliación extrajudicial por la situación que ya están pasando ellos. Entonces, sí tendría que solicitar específicamente qué fechas son las que él quiere compartir con su menor hija. Y si en caso ya existe esa sentencia, tiene que ejecutarla. No es que ahora voy a hacer, como algunos me dicen, doctora, voy a dejar de lado esta sentencia a mi favor del régimen de visitas y voy a iniciar un proceso de tenencia exclusiva. No, tiene que ejecutar ese régimen de visitas porque tiene que culminarse esta parte en la que se dictaminó justamente el punto de las visitas. Así es. Bien, Mayra, muy bien. Nos vamos a la pausa. Cuenta cuando un niño está manipulado, cuando te da frases de adulto, ¿no? Tú me engañaste, tú te fuiste, tú eres malo, y expresiones que no son de un niño que es inocente, una niña que es inocente, que es pequeña. Exacto, y son frases copiadas muchas veces del adulto. De la mamá o del papá. Entonces queda esa información, por eso que es bastante relevante que el equipo multidisciplinario que existe en el Poder Judicial respecto a temas de familia, ¿no? En materias de familia me refiero, como tenencia, como régimen de visitas, tienen que darse cuenta, tienen que ser muy meticulosos en poder saber lo que ese niño o esa niña expresa. No es que sea rápido, no es que ya voy a entrevistarlo 10, 15, 20 minutos. No, tiene que ser entrevistado como debe. ¿Por qué? Porque ese niño tiene mucho que expresar, tiene mucho que decir. Y a veces cuando son menores de 3 años, Katiuska, dicen, no hay que hacerle la entrevista. Sí, pero hay que ver cómo se comporta. Hay que ver de manera lúdica quizá cómo ese niño o esa niña está expresando, si quiere compartir con mamá o quiere compartir con papá. No hay que considerar ello, y la manipulación sí tienen que darse cuenta. Si el progenitor está viendo, como el caso justamente del señor que me mencionaba, Santiago, ¿no? De la situación que él estaba viendo de su menor hija, tiene que darse cuenta y tiene que expresarlo también, en este caso, en el proceso judicial que él se encuentra actualmente, ¿no? Para que de esa manera puedan saber si existe esa manipulación o no. Así es, Mayra, 251-9422-7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. Hola, buenas tardes. Hola, Sí, buenas tardes. Una consulta. Sí, Yo cuéntenos. hace ya más de un año y medio, el papá de mi hija nos divorciamos y él se fue al extranjero. Tuvo un problema, bueno, que él tuvo de estafas y todo eso acá en Perú. Mejor dicho, se escapó. Pero para eso él se divorció. Nosotros llegamos a hacer un régimen, una conciliación, pero en la conciliación él nunca puso las horas de visita, qué días iba a venir, él lo dejó en nada. O sea, en la conciliación dice solamente pide coordinación con la mamá, eso fue lo único que puso. Al pasar el tiempo, venían los abuelos, y los abuelos me aturdían psicológicamente diciéndome que le habían dejado una carta poder, que ellos tenían la potestad de quitarme a mi hija. O sea, algo que yo fui a averiguar y no era cierto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer el día que él regrese? Porque mi hija ni lo conoce, porque él lo ha dejado prácticamente de 2 años. Mi hija no lo conoce. Y cuando ella sale con los abuelos, un día lo deja salir y a mi niña, los abuelos, le llenan la cabecita de 2 años, mi bebé. Le llenan la cabecita que su papá se fue en un avión. Y A ver. dice, me dejaron, se fue, me abandonó. Y yo tengo miedo, cómo es cuando esa persona Regrese, ¿no? ¿Cómo yo voy a actuar? ¿Qué es que tengo que hacer si yo no tengo un régimen de visita con él? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Entendemos muy bien, y es más, hasta ahora se siente malita la mami, preocupada porque ve a su hijita justamente en esta situación y ve la condición también de régimen que existe pero que no está especificado. Ahora, acá sí hacemos un llamado de atención, Katiuska, porque ha pasado y he visto tantas actas de conciliación que son muy generales. Quiere decir que para el régimen de visitas dice previa coordinación.
¿Cómo lo ejecutas? Claro. ¿Cómo ejecutas un acta en el que dice previa coordinación? Aquí tiene que ser muy específico e indicar justamente fecha, hora, las fechas que va a ir de viaje, que va a estar fuera del país, que indique si va a ser virtual o no. Hay tantas modalidades, entonces tenemos que ser específicos. Y si el centro de conciliación no lo es, las personas que acuden tienen que exigir ello. Y también justamente es un espacio para poder dar a conocer esta problemática que existe muchas veces. Por otro lado, señora Linda, es importante que usted haga desde ahora, no esperar que él vuelva. Desde ahora usted vía exhorto realice una demanda judicial por variación de régimen de visitas presentando su acta de conciliación certificada, para que de esa manera pueda indicarse que él se encuentra en el extranjero y que la modalidad sea de manera virtual. Usted póngale la modalidad ahora, ya que no existe eso en el acta de conciliación. Así va a evitar cualquier inconveniente y no va a venir nadie a darle cartas o darle alguna expresión que no corresponda y más aún que sean falsas, ¿no? Así es. Muy bien, vamos con la siguiente llamada, 12 y 7, aquí en la secuencia usted tiene derecho. Hola, buenas tardes. Señorita, buenas tardes. ¿Cómo está? Quería hacerle una consulta a la doctora. Yo tengo mi hermano que tuvo una pareja. A raíz de eso hay una hijita de por medio. La chica se fue, dejó a su hijita a los 5 años a mi cuidado de mí. Yo lo tuve 2 años, luego mi hermano se buscó una pareja y se fueron. Pero mi hermano antes de eso convivía con la chica, son 7 años que convivieron. Y esos 7 años adquirieron 2 carros, adquirió 2 terrenos. La chica se fue y no pidió nada. Pero ahora mi sobrina ya tiene 16 años y quiere hacerle un juicio a su mamá por alimentos que nunca le pasó. La chica argumenta de que todo lo que ha dejado es para su hija. En ese caso, señorita, los bienes entran a cuenta de la pensión que no le dio a su mamá, o sí le puede hacer un juicio a mi sobrina a la mamá. Excelente pregunta, de verdad. Claro, tema. Son temas rebuscados, por eso que viene la especialidad en el derecho de familia, porque vienen justamente estos temas. Hay que considerar aquí varios puntos y le menciono de manera muy específica. Respecto al tema de los bienes tienen que estar inscritos en registros públicos y hay que ver a nombre de quién se encuentra. O si se encuentra casados, creo que no estaban casados. No, pero si son bienes, por ejemplo, formalizados, si hay una unión de hecho, inscribes en registros públicos tu unión de hecho y desde ahí todo lo que adquiere la unión de hecho es de ambos. Pero si solamente lo compró su hermano, le corresponde a su hermano. Si lo compró ella, le corresponde a ella. Ahora, si es que ella quiere adquirir esos bienes que ha sido dentro de esa unión de hecho, tiene que formalizar la unión de hecho todavía. Y creo que no ha formalizado ninguna unión de hecho. Se fue. ¿No? Se fue y no formalizó, no inscribió nada en registros públicos. Entonces, ahí no podemos hablar de bienes que pertenezcan o no a ella. Por otro lado, su sobrina quiere realizar una demanda de alimentos, lo puede realizar tomando en cuenta lo siguiente: de aquí para adelante, no de aquí para atrás, sino de aquí para adelante, le pide a la mamá, y si está estudiando, ¿no? Y tiene justamente estudios superiores, también puede exigirlo, así que no hay ningún inconveniente, pero no es que la mamá responda y diga, no, yo dejé todo para ella. Esto tiene que entrar a un proceso judicial, y aquí el juez va a decidir justamente cuánto va a ser el monto que la señora tiene que acudir a su menor hija. Así es. Así es, Mayra. 12 y 10, somos Radio Exitoso, a la voz de los que no tienen voz. Hoy hablamos de la pensión de alimentos y el régimen de visitas cuando uno de los padres está fuera del país. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 251-9422-7410-955. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a Exitoso. ¿Cuál es su pregunta? Sí, señorita, buenas tardes con usted y con la abogada que está a su lado. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Un padre que se encuentra en el extranjero, ¿cuánto es lo que le debe aportar de pensión a su niña? Bien, gracias. Muy buena pregunta, porque cuando uno va, Mayra, fuera del país, uno comienza de cero, ¿no? A veces está en la informalidad, otros sí realmente van con la visa, otros ya van con un trabajo, pero quizás uno comienza ganando poco, ¿no? Cuando recién pisa otro país.
Exacto, y caemos en el error que porque vive en el extranjero gana muy bien desde que llegan, y no siempre es así, es como tú refieres. Ahora, va a depender mucho el tema, no hay un monto específico para la pensión de alimentos en este caso. Tenemos que ver dos criterios importantes: la necesidad de ese alimentista y la capacidad económica del progenitor que está fuera, en este caso en el extranjero. Conforme a ello se va a tomar en cuenta los gastos que hay. Si tomamos en consideración de manera general, de manera dependiente, es hasta un 60%, pero no se le va a dar 60, le pueden dar 50, 40 o menos, dependerá lo que la mamá acredite en este caso, pero tiene que acreditar. Ahora, si la mamá sabe a qué se dedica el papá o el progenitor que está fuera, sí, en ese caso podríamos tener en cuenta si es en euros, en dólares, se convierte a soles, pero ya tenemos una idea de cuánto es lo que él percibe allá. Y conforme a eso se aplicaría, en este caso, se recomienda que sea por monto fijo, para que llegue acá a Perú por monto fijo. Pero no es que sea una cantidad exacta, pero el aproximado es un 60% de lo que percibe, pero puede ir reduciendo según lo que la madre o uno de los progenitores que solicita la pensión de alimentos pueda acreditar. Así es. 12:12, somos Radio Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenido, Exitosa. ¿Cuál es su pregunta? Sí, mire, quería consultar. Yo tengo un hijito de 17 años. Bueno, nunca supe de su nacimiento hasta que él tenía 5 años, que su mamá vino a la puerta de la casa y lo dejó. Y después, bueno, mi papá y mi mamá me ayudaron, ¿no?, a criarlo. Pero no se ha sabido nada de la chica durante ya cerca de 12 años, 11 años. Wow. Entonces no sé cómo proceder en ese caso, ¿no? Porque justamente ahorita mi papito ya no está y bueno, en este caso mi mamá está sola, yo le ayudo con lo que puedo, pero no sé cómo podría proceder ahí. A ver, ¿en qué sentido? ¿Quieres pedirle ahí una pensión de alimentos para su hijo? En todo caso, ¿cómo sería? Si tendría que hacer una demanda, ¿cómo procedería ahí? Porque mi hijo ya va a cumplir 17, el próximo año 18, entonces ya no sé cómo proceder. O si sigue estudiando, ¿no? Su hijo también va a requerir también que la madre pueda aportar, es lo que corresponde ante la ley. Sí, entendemos que él vive con su menor hijo, ¿verdad? Entonces sí, tiene que solicitar la pensión de alimentos vía judicial, ¿no? Para que de esa manera pueda proceder. Si tiene, a veces cree que porque tiene 18 años o va a cumplir 18 años ya no puede solicitar la pensión de alimentos. Indicarle que se puede exigir hasta los 28 años en caso se encuentre estudiando, ¿no? Tenga y obtenga estudios superiores o tenga alguna condición en particular o una discapacidad, justamente el alimentista. En este caso creo que correspondería el tema de ver la situación de estudios superiores, claro, pero a la fecha podría solicitarse la pensión de alimentos, en este caso sería vía judicial. Así es, muy bien, Mayda, muchas gracias por tu tiempo y también por tu experiencia con los temas de familia. Bien, Katy, muchas gracias. Muchas gracias a Mayda Mendoza, abogada experta en derecho de familia. Aquí en La Secuencia Usted Tiene Derecho.